Bien, señores, buenas tardes. El 2 de febrero de 1973 se dio aquí en el país lo que se llama el desembarco, la expedición de Caracoles, dirigida por Román, que era el nombre de batalla de Francisco Alberto Camaño Deñó y sus compañeros. En total, 9 hombres llegaron aquí. Pero de los 9 hombres, hubo uno que se perdió, que fue Toribio Peña Jaques. Quiere decir que quedaron 8 hombres en las montañas de Quisqueya. Yo tengo aquí conmigo, les voy a pedir que vamos a poner la foto de Francisco Alberto Camaño Deñó. Edwin, ahí está Camaño cuando fue. Ese es el Camaño que nosotros recordamos, ¿verdad? Sagrada Bujosa. Perfecto, eso es está así. con nosotros. Sí. Ese es el Camaño, presidente constitucional de la República, que fue declarado presidente constitucional de la República, y tengo los datos aquí, el 4 de mayo de 1965, juramentado como presidente constitucional de la República en armas, porque estábamos ya en la zona constitucionalista. El Congreso Nacional, miembros del Congreso Nacional, se reunieron y declararon a Francisco Alberto Camaño Deñó frente a la deposición. Bosch estaba en Puerto Rico. Sí. Sagrada me va a ayudar con todo esto, ¿eh? Estaba en Puerto Rico, estaba también, o sea, esperando a ver los acontecimientos, porque lo que se pretendía era la vuelta de Bosch sin elecciones, que Bosch volviera. Sí. Fernández Domínguez estaba allá en Puerto Rico también, que es la bujía inspiradora de la Revolución de Abril. Entonces, Sagrada Bujosa, esposa de Amaury Germán Aristi, un año antes, los Palmeros habían estado en contacto, que es lo que Sagrada nos va a contar. O sea, Sagrada va a dar 2 versiones de primera mano, porque ella lo vivió. Nosotros recibimos la información, pero ella vivió todo esto. Va a hablar de tanto de la expedición de Caracoles como de los Palmeros. De esos muchachos, Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi, Ulises Cerón Polanco. Estos no, estos son los guerrilleros. Los guerrilleros. Estamos hablando de los Palmeros. Los Palmeros. La que tiene las 4 fotos. La que tiene las 4 fotos, por favor. No, papá, excúsenos, que es el coordinador nuestro. Son los que se llaman los Palmeros. Por favor, Edwin. Las 4 fotos que Las 4 fotos que Sagrada te acaba de dar. Mira a ver si tú la tienes ahí. Ahora sí, ahora sí. Esos son los Palmeros. ¿Ok? Amaury, Virgilio, bienvenido. Tienen que excusarlo porque no conocen la historia dominicana. ¿Ok? Sorry. Sagrada, un año antes, 12 de enero de 1972, en la autopista Duarte, recordamos... Las Américas. De las Américas, perdón. Recordamos todo aquel día de esta movilización militar, el ejército dominicano, enfrentando 1, 2, 3, 4 individuos. 1972, 13 de enero. Y eso se vincula, o sea, la historia que nos han narrado, es que esa situación de los Palmeros, que era el apoyo que estaba aquí, se supone, de la expedición de Francis que estaban en Cuba. Primero, ¿por qué quedaban tan pocos? Segundo, fue lo que se dice que decidió a Francis, la muerte de estos muchachos, a tomar la decisión de un año después venir con la expedición. Te pongo esto así, pero para que tengas un marco, pero tú puedes hacer la explicación que tú quieras. Bueno, sí. Gracias, Chello, por la invitación. Chello, porque nosotras somos amigas de antaño. Ay, por favor, somos hermanas, ¿eh? Sí, hermanas. Somos hermanas. Mira, el 12 de enero de 1972 es la culminación de un proceso
que iba a tener ese final inevitablemente. Claro, yo lo planteo, lo he consultado con historiadores, no solamente en el país, en América Latina nunca se ha dado una batalla de esas características. 2.500 efectivos militares, con tanques de guerra, aviones, morteros, helicópteros, 5, 6 generales dirigiendo aquello, más al final, como no lograban localizarlo, mandaron a buscar un avión que tenía infrarrojos para ubicar la cueva, que era, porque al final fue contra dos, porque Ulises y la Chuta fueron sorprendidos cuando regresaban a la casa a eso de las 5 de la mañana, fueron sorprendidos y fueron asesinados. Sí. Entonces quedan Amaury, Germán Ariztí y Virgilio Perdomo Pérez. Cuando esto pasa, ellos se retiran para la cueva. Exacto. Y ahí libran esa batalla inédita en el país y que yo digo que fue una derrota política para todas esas fuerzas armadas y una derrota militar también. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú puedes concebir que haya más de 2.500 efectivos contra 4 personas y al final contra 2? Sí. Entonces, ¿por qué digo que será el final realmente, vamos a decir, claro en que iba a terminar ese proceso? Amaury y Germán Ariztí, hubo un grupo de dominicanos que en 1967 el movimiento revolucionario 14 de junio designó de sus mejores cuadros una parte hacia Cuba a entrenarse militar y políticamente y otra parte hacia China. La de Cuba la dirigía Amaury, la de China la dirigía Homero Hernández. Entonces, ellos se fueron a entrenar y en ese proceso de entrenamiento coincide, ellos estaban en un lugar que de ahí es que viene el nombre de Los Palmeros, donde había muchas palmas, y ellos para identificarse de otros grupos que también se entrenaron, se pusieron Los Palmeros. Sí. Entonces, en ese proceso, vamos a decir, Amaury y los compañeros salieron a mediados del 67, como mayo, por ahí. Era un grupo como de 10, 12. Ellos, mientras se entrenaban, ocurre la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad. Sí, la OLAS. OLAS. Entonces, el 14 de junio designa a Amaury, como era el jefe del grupo, como su representante, y también a Virgilio. Entonces, Amaury, con 20 años, llegó a ser vicepresidente de esa OLAS. Y Amaury, ya de hecho, quien fuera a una conferencia como esa, ya estaba condenado a muerte. Porque además eran figuras públicas, dieron declaraciones políticas muy duras. Entonces ya estaban condenados a muerte. Esos eran los tiempos de antes, de la llamada Guerra Fría. Sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Los cubanos, por el comportamiento del grupo de los muchachos del 14 de junio, hacen contacto con Amaury y le dicen que Francis Camaño está ahí. Todo eso es intencional, o sea, tiene un propósito, porque ellos no le estaban diciendo a todo el mundo que Francis estaba. Entonces, provocan una reunión entre Francis y Amaury. Sí. Y eso concluye después de varios días, semanas de reflexiones, de discusiones sobre un proyecto de lucha armada, de un foco guerrillero, termina con lo que se llama la creación de los comandos de la resistencia dominicana, un 25 de diciembre de 1967. Del 67. Ahí hay un acuerdo. Sí. Que era, y esa política la tenía el 14 de junio, en ese entonces, que se llamaba De cara hacia la guerra. Sí. Concebir la lucha armada como el único medio para salir del gobierno balaguerista y de instaurar un gobierno socialista. Sí. Entonces, en esa situación se decide
que venga Amaury, Virgilio, sean los primeros para crear las bases en lo que se llamaba la avanzada urbana de la guerrilla que vendría por las montañas. Exacto. Bueno, la historia es larga, pero vamos a remontar, estamos hablando en 1967. Todavía en 1967 el Estado cubano tenía como parte de su política exterior lo que era expandir la lucha armada en todas sus formas en América Latina y hasta en parte del mundo, porque se fueron hasta África. Sí. Entonces, en ese contexto... Y le convenía a ellos para... Así ellos... Claro, desviaban la atención sobre la Revolución Cubana, por supuesto, porque hay una logística en eso. Claro, esa era la coraza. Exacto. Que tenía la Revolución incluso para decirle a los norteamericanos y a los grupos de inteligencia como la CIA, decirle, nosotros le estamos metiendo fuego en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en República Dominicana. Y le decían, bueno, ustedes tienen a su Che Guevara, pero nosotros tenemos a Francis Camaño. Esa es la política de 2 o 3 Vietnam del Che. Claro. Hay que crear 2 o 3 Vietnam. Sí, que fue el ideólogo de eso fue el Che Guevara. El Che Guevara. Entonces, en ese momento, fíjate cómo cambian las cosas en poco tiempo. En 1967, todavía la revolución tenía esa política. Sí. Vamos a decir incluso en reconocimiento de esa revolución, yo digo que esa revolución perdió sus esencias hace tiempo, pero en los primeros años, y nosotros tenemos constancia de eso, el Estado cubano o la Revolución cubana en sus primeros años fue muy solidaria. Es cierto. Pero ya luego eso se fue cambiando. Entonces, en el 67 mantenían esa política que creo que la CIA le llama de exportación de la revolución. Sí. Entonces, pero ya en el 68 ocurre la invasión a Checoslovaquia por parte de los rusos y le aprietan a Fidel, porque realmente la revolución cubana, señores, duele reconocerlo, dependía casi absolutamente de los rusos. Es así. Y quien paga manda, dicen por ahí. Entonces los rusos pusieron una disyuntiva a Fidel y a esa revolución. Oímos el discurso de Fidel aquí y lloramos. Sí. Porque Fidel estaba apoyando la invasión a Checoslovaquia. Lloramos. Sí. Los del PSD. Sí, pero lloramos. Claro. Incluso el PSD. El PSD se distanció de los rusos. Se distanció inmediatamente. Sí, señor. Se distanció de ellos. Entonces, bueno, ¿qué impacto tiene eso al interior de la Revolución Cubana y de sus organismos de seguridad, sobre todo, y de inteligencia? Bueno, aquí hay una orden que viene desde Rusia y directamente desde Fidel. Hay que empezar a desistir de esos apoyos, estos movimientos. Porque además, yo te digo, o sea, los soviéticos... decían, pero ¿dónde están los resultados de estas cosas? Bueno, entonces, en esa situación empieza ese proceso de eliminar el respaldo que tenía la revolución, no solamente a Camaño y los compañeros. Eso pasó en toda América Latina, donde ellos tenían focos guerrilleros. Sí, señor. Eso es muy claro, sobre todo en el caso de Venezuela. En el caso de Bolivia vemos lo que pasó con el Che. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que la DGI, la Dirección de Inteligencia Cubana y el Ministerio de Interior, que esos son organismos que son igualitos a la CIA, a la KGB, ellos no tienen que ver con nada. En eso ellos son hermanos. Exacto. A la gente, a los israelitas. Todos esos servicios de inteligencia son terribles. Se trazaron un plan, que es lo que he criticado. El gobierno cubano estaba en todo su derecho de defender su proyecto de nación. Pero ¿qué pasa? Que lo que deciden es, vamos a ponerlos a pelear
Vamos a incomunicarlos Sí. y vamos a retirarle todo el apoyo económico. Esto es lo que Sí, pasó. sí. Entonces, la carta de Amaury, si pueden ponerle ahí la que se ve una letrita, que gracias a que la Policía Nacional Sí. publicó una semana después Sí. ese documento Sí. de puño y letra de Amaury, que allá fueron los periodistas a casa de doña Manuela. Exactamente. No, esa es la de Camaño, la letra de Camaño. Esa es la de Camaño, ese es el diario de Camaño. Vamos a tener que traer a Edwin para acá. Sí, Esa. ese documento de Amaury que está íntegro Amaury. en Sí, esa ese- la encontró la policía cuando hizo el ataque y sacó eso y lo publicó. Exactamente. Esa es la letra de Amaury. ¿Qué Mira, dice ella en esa carta? Mira, Digo, yo la conozco, pero... Sí, pero esa carta Me es... parte el alma. A mí me entristece Sí. hablar de esa carta, porque es de un hombre Sí. que, en primer lugar, Amaury dice en esa carta no cosas de tipo personales, sino era una decisión de la dirección de los palmeros aquí o de los comandos de la resistencia. Pero esa carta relata una historia que te habla de una dignidad y de una integridad por parte de los compañeros que yo conozco. Yo no conozco otra, honestamente se lo digo. Ahí Amaury hace críticas fuertes a Camaño, pero Sí. muy fuertes. Sí. Y relata cómo había sido todo el proceso, cómo la incomunicación fue parte de una política. ¿Quién los incomunicó? ¿Los cubanos? Los cubanos, Es cierto. los cubanos. Incomunicaron Incomunicaron y a Francis pusieron- Camaño con los que iban, porque a Carlos Dores, que era mi esposo, y le fue a llevar una carta de Juan Bosch a Francis Camaño diciéndole no vengas en la guerrilla. No pudo entregarle la carta porque los cubanos se lo impidieron y tuvo que volver a pedir, que estábamos en París con la carta y yo la traje aquí, metí en los panties, dicho sea de paso. Cheyo, la gente que entraba a Cuba, Es así. y más los revolucionarios, eran cautivos de ese Estado. Así es. Cuando tú llegas, tú entregas tu pasaporte. Todo, todo. Y hasta que los cubanos no te lo devuelvan, tú no puedes salir de ese país. Entonces, ¿qué ocurre? Esa incomunicación, Sí. además se sumó a esa incomunicación infiltraciones que hubo. Eso es un documento, ese documento de Amaury muy autocrítico, Sí. pero también voy a explicar por qué ocurrieron esas infiltraciones. Entonces, ese documento relata todo el esfuerzo que hicimos aquí para reanudar la comunicación. Incluso Amaury vuelve a Cuba arriesgando su vida, Sí. porque estaba ya plenamente identificado por los aparatos de seguridad de aquí. Vuelve a Cuba, explica todo, qué es lo que está pasando, y de nuevo se llegan a acuerdos que nunca fueron cumplidos. Exacto. Todo eso lo relata Amaury ahí. Sí. Yo me he convertido, ¿cómo es que se llaman? No religioso, pero ese documento la gente tiene que leerlo porque es una lección moral y Sí. ética y de una integridad. Tú me lo vas a mandar. y Está yo ahí íntegro el documento, está íntegro. en esa publicación. Muy bien, está. y lo vamos a, el que quiera, me lo va a pedir, que Sí. con la autorización de Sagrada yo se lo envío. Sí, cómo Ok. no. Mira, entonces, ¿qué ocurre? En ese proceso hay una figura sucia, oscura, traidora, que se llama Virgilio Gómez Suerdí. Ay. Virgilio Gómez Suerdí, hay gente que dice que yo le he hecho toda la coaba a Billo, como que descargo mucha responsabilidad. Óyeme, pero eso también fue parte de los pasos o del plan de la seguridad cubana. Entonces, Billo Gómez Suerdí, que se va sancionado de este país, Sí. porque tenía una conducta que era contraria a la ética y a la moral revolucionaria. Billo mandaba a matar billeteros para quitarle cuarto, atracaba, se iban a beber a los prostíbulos. Cuando nosotros nos enteramos de eso, ya Billo estaba para allá, porque y Amaury incluso lo manda a Cuba para que reeducarlo, Ándala, porque así éramos de Sí, sí, ingenuos. sí, Yo sí, no sí. estuve de acuerdo con que incluso en el libro de Edwin Digla dicen que yo decía que lo que había era que fusilarlo. Quizás le hubiéramos hecho un gran bien a la revolución. Entonces, Billo,
que tenía una capacidad para meterse, llega, se empieza como lo que aquí llaman los jóvenes ahora lambonería. Sí. Empieza a halagar a Camaño, y lo que empieza a hablar una cantidad de mentiras, como que Virgilio estaba trabajando para el enemigo, para la policía, Ay. que yo tenía a Mauri metido en un bolsillo, Sí. que nosotros hicimos una boda Ay, sí. fastuosa, gastando En los Lomina. fondos de... Sí. Usted una boda en Lomina que no había ni agua en la casa de Lomina. Óyeme, una cerveza caliente y yuca con huevo. Ay, señor. Y una Sí. casa que no tenía ni puerta, sino lo que tenía era sábana. Sí. Y yo tenía que cargar agua en un Agua, patio. es verdad. Esa era la fiesta. En la fiesta que dijo, él le decía a Francis. Sí, que a Mauri era un pequeño burgués que estaba gordito de ser Ay, Dios. porque vivíamos todos, ¿verdad? Cuando nosotros, tú sabes que nos estaban buscando para matar. Para matarlos. Bueno, punto. entonces, ¿cuál fue el error histórico de Camaño en ese contexto? Escuchar a Billo. Ándala. Y hacer todavía más difícil la situación en la relación Camaño a Mauri. Sí. Entonces, se cierra esa comunicación. La influencia de Billo, y yo lo digo con mucho pesar, fue tan grande en Camaño, que arriesgó su vida por tratar de salvar a Lalane, a Alberto Lalane, que Hanley Herman escribió un libro que le llamaban El Fiero. Sí. Arriesga su vida por salvar a Lalane. Sin embargo, y Lalane era el segundo al mando allá en Cuba, en el campamento, desplaza a Lalane y pone a Billo como jefe. Billo mata a un compañero allá que le llamaban Papito Matacuero. Que yo lo alfabeticé junto con Johnny Weber. Óigame esto. Y la comisión de expertos forenses Sí. determinaron que no fue un accidente, sino un asesinato. Y Camaño por encima apoyó a Billo y Billo se quedó haciendo de la suya. Hay una pregunta, porque quiero que te me vayas también a Francia. Sí, ahora. Si por la muerte de los muchachos, que es la conexión que quiero que me haga. Me han dicho, no sé si tú tienes información, que también Francis se desconectó mucho porque la gente del PCD, yo estoy casada con uno que se entrenó allá, Capur se entrenó allá, el PCD mandó su grupo a entrenarse Seguro. allá a Cuba. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Francis se desconectó como de esa realidad, o sea, le faltó más conexión con lo que estaba realmente sucediendo. Eso es tal cual. Sí, Yo creo tal que cual. Mira, yo me he atrevido a decir, primero, la desaparición de Camaño estuvo desde el principio, toda la seguridad del mundo conoció esa operación de Camaño. Todo el mundo. Porque había un infiltrado Claro. que participó en esa desaparición, que dio declaraciones en el Congreso norteamerirano. Sí, agente de la CIA. Un agente de la CIA. O sea, había un infiltrado. En la embajada de Francia, que era el Sí. que nos hacía todos los trámites para irnos para Exactamente. Cuba. Todo lo que pasamos por París, Sí. que íbamos para Cuba, estamos todos fichados por Entonces, ese soquete. Yo te digo que hasta qué punto la CIA Sí. no incentivó que Ok. Francis se metiera en ese hoyo en La Habana, Ay. en un monte, Ay, desconectado de la realidad dominicana, poniéndonos a pelear por la Sí. incomunicación, y que Francis llegara como llegó. Sí, con 9. 8. 8, y él era 9. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una situación en que además es gravísima. Por ejemplo, yo sé que el PSD Sí. se enteró de esa deserción, de ese doble agente. Sí. Hay que saber desde cuándo ese hombre Orlando Castro, era Ay, doble agente. sí. Y ese hombre era que tenía toda la documentación, se le dejaba a él. Todo. Y no solamente nuestra, de América De Latina. América Latina, todos Sí. pasamos por... Entonces, Ay. ¿qué ocurre? Ay. Francis
no sé si se enteró, porque no lo puedo decir, de que en ese operativo de su desaparición había un agente de la CIA. No sé si se enteró, pero sí te puedo decir que el Estado cubano o el aparato se guardó eso a pesar de saber el riesgo que tomaban los revolucionarios que estaban dispuestos a dar la vida por esa revolución. Incluso en el documento de Amaury lo pregunta porque le llegó esa información vía PCD, sí, de que era posible, porque ese secretismo que había. Pero la Revolución Cubana nunca le dijo a esos revolucionarios que ahí había un infiltrado. Porque a la Revolución Cubana tú entiendes que le convenía seguir con la política en ese tiempo de los focos guerrilleros. No. No les convenía. Ya a partir del 68. No, del 68 ya ellos estaban cambiando. Claro, sí, eso, no, en lo eso que tú era un explicaste, proceso. pero que en una primera instancia, cuando hace el traslado de Francia, claro. a ellos les convenían sí, los ese focos traslado fue en el 67. En el 67. Y ya en el 68 cambia. Y ya este señor Castro nos había mandado a todo, a Francia y a todo el mundo, siendo agente de la CIA. Así mismo. ¿Tú entiendes? Pero en esa época a los cubanos les interesaban los focos guerrilleros y los propiciaron en todas partes, incluyéndonos aquí. Sí, entonces, ¿qué está ocurriendo en el campamento? Primero, Francis tiene, todo eso es calculado, pienso yo, y que me excusen si caigo, no en exceso, pero por ejemplo, si tú tienes un plan tan concreto como era, nos fuimos en el 67, y que en el 70, como respuesta a las elecciones del 70, iba a el foco guerrillero. Sí. Pero si tú le llevas la esposa de Francis, vamos a llamar que la esposa legal, y le llevas a Vicenta, que fue su compañera, es para que Francis esté ahí por largo tiempo. Claro. Entonces, ¿pero qué está ocurriendo? Los compañeros, todo lo relata Amaury ahí, que van para estar un año entrenándose, a lo sumo otros 6 meses, otros 3 meses, cuando ven que todo eso se va, empiezan a tardarse. Empieza a tardarse y no hay explicación. Y entrenarse por entrenarse, sí. Y en un campo, lejos de su familia. Yo conozco casos de mujeres que se casaron con otro porque ese hombre se desapareció y no volvió jamás. Entonces, también esa fue parte así, humana, que fue así. Pero yo pasé 2 años sin saber dónde estaba Carlos Dores. Exactamente. Carlos Dores, pero Carlos se entrenó en Corea del Norte. Sí, sí. Y yo me pasé 2 años con una bebé que yo no sabía dónde estaba Carlos Dores. Pero claro, porque el partido no me podía decir. Eso era y eso era parte del entrenamiento para las guerras de guerrilla. Sí, sí, eso es así, porque en esa época señores, era lo que había. todo eso lo vivimos en la izquierda. Esa situación. Todo eso lo vivimos en la izquierda. Exacto. Esa situación. Pero está bien. Sí, todo muy bien, porque la izquierda de este país, lo que llaman las siglas, porque nada más son siglas, cabeza de ratón y no cola de león. Sí. Entonces, porque la izquierda no hizo nada en el 72. No es que estaban obligados, pero siquiera hagan una manifestación. Nada. Y en el 73, esa historia la voy a contar también. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que esa gente que fue por poco tiempo, esos combatientes, empiezan a requerirle a Francis qué es lo que está pasando. Que el primero que sale expulsado por Francis es José Villa, que murió hace como 2 años, porque José era el que estaba en turno para venir. O sea, el plan era, van y se entrenan, la parte que se va a quedar como foco guerrillero se queda en el campamento, pero la otra viene para aquí a organizar. Para organizar, exactamente. El comando de la resistencia. Exactamente. Entonces, cuando empiezan esos reclamos, Camaño responde de una manera, yo creo que muy desacertada. Expulsó a Villa inmediatamente, fue el primer expulsado. Y luego, la expulsión de Villa trajo que la gente se diera cuenta que otros compañeros no estaban de acuerdo, otros compañeros protestaron por eso, en donde estaba Chuta y Ulises, y él los desterró también. Los votó. Tú sabes que yo no sabía esa parte. Sí, sí. Incluso cuando ellos vinieron al país, que ellos estaban incluso porque no sabían nada, estaban molestos con Amaury porque creían que Amaury los había abandonado. Y cuando ellos llegan al país y Amaury se encuentra con ellos, eso puso a Camaño
furioso porque que Amaury no había cumplido con una orden de él que fue expulsar a Ulises y a la Chuta. Ay, pero que, Dios bueno, mío. pero cuando ellos vienen y explican todo lo que está pasando ahí, mira, esa situación, para no entrar como en muchos detalles, se fue deteriorando de tal forma. Gente que nunca recibió una carta de una hija, de su mujer, de su familia, de su mamá. Gente que fue por 6 meses y se quedó 4 años. Gente que fue por 3 meses y se quedó 6 años. Entonces eso fue deteriorándose. Encima de eso estaba prohibido leer literatura que no fuera, solamente se podía leer literatura de tipo militar. Ay, Porque eso era una cosa, ahí nadie podía leer. Y además se fue generando, porque también hubo una intencionalidad ahí en el campamento, me duele decirlo, pero es así, se fue generando una especie de, ¿cómo vamos a decir?, de desconfianza entre el grupo que estaba allá, porque había gente que había empezado a meter chisme. Entonces ya nadie se atrevía a hablar con los compañeros porque sí, podía sí, eso llegar a sí. oídos de Camaño. Entonces se creó esa Sagrada, relación. Tú sabes que los cubanos tenían ese método. Con Pero- el PCD, con la gente del PCD, Sí, sí. a mí me consta, porque como te digo, Capuls, el primero se Sí, pasó sí. 2 años en Cuba, Sí. en Corea del Norte, sin yo saber dónde carajo estaba, entrenándose en Corea, que todavía hay un compañero que es ahora del PRM, que tiene el dedo gordo del pie congelado, porque se entrenó en Corea del Norte, tiene el dedo Sí. gordo del pie congelado Sí, todavía. sí, sí, sí. Mira, al grupo de los del PCD que estaba allá, porque eso fue un gran acuerdo que se hizo al principio de formar ese movimiento constitucionalista Claro, para derrocar a Balaguer. claro. Estaba el PRD Seguro, con Juan Bosch, claro. estaba el 14, el PCD, el MPD, estaba... o sea, fue un gran movimiento que se hizo y Francis lo representaba. Pero como tú dices, que ahí viene también, con la llegada de Francis, el lío con Juan Bosch. Sí. Que si Juan Bosch había dicho, Vincho Castillo dijo que Bosch había dicho que vinieran. Y el PCD le mandó a decir a Francis Camaño, con una carta de Juan Bosch, que la llevó Carlos, que no viniera, Claro. que no habían ya condiciones. No la habían. Y no le dejaron entregar la carta, los cubanos. Entonces yo lo que te quiero decir, que los cubanos metían también gente en los grupos para crear este distanciamiento entre ellos, porque al PCD se lo hicieron también. Y así ellos obtenían informaciones de sus propios agentes. Así mismo, agentes. así mismo. Entonces, ¿qué dijo Francis Camaño? ¿Qué te dijo? Sí, ¿Qué sí. te dijo la Chuta? ¿Qué te dijo? Sí. ¿Tú entiendes? Los mismos cubanos Ellos dijo tenían una ese estrategia método. de intriga. De intriga, Pero es verdad. Sí, una estrategia de intriga para provocar desconfianza. Sí, señor. Entre ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Viene enero del 72, Sí. que es una lección que no tengo manera de describirla, porque ya se habían ido ya varios compañeros, porque Francia no tuvo el liderazgo para manejar esa situación que se fue provocando y que tampoco Francis tenía el acceso que tenía antes. Cuando él Exacto. llegó, lo recibieron como él se merecía. Como Un líder un continental. héroe, la un héroe. continental. Y palabra de Francis, palabra de Dios. Así mismo. Y Fidel lo vio, y Fidel le hizo un recorrido por las cosas más importantes un de héroe. Cuba. Y de repente jamás Fidel lo quiso recibir. Cuando cambió su política. Cuando cambió su política, y Francis también eso lo fue, tú sabes, poniendo, o sea, un hombre que tenía, se puede decir, hasta privilegios. Así es. O más que privilegios, tenía una situación estatura que especial. requería. Sí, atenciones especiales. Se fue yendo compañeros del campamento. Entonces, cuando se produce lo del 12 de enero del 72, Aquí. se le fue todo el mundo. Ok. Se le fue todo el mundo. Entonces le plantean que porque él no hace una reunión
con todo para ver si eso vuelve a su lugar, porque además los compañeros se dieron cuenta que Francis Camaño tenía ese documento, porque los cubanos agarraban la cosa y no te lo daban, pero le convenía que Amaury, que Francis lo conociera. Leyera el documento entonces de Amaury, la carta de Amaury. Sí, Francis la conoció. leyó, claro que sí. Oh, Dios. Claro que sí. Ay, ay, qué Claro situación. que sí, que Francis la conoció. ¿Qué Y situación tengo para Francis? ¿Qué testimonio situación de para eso. Amaury? Sí, ¿Qué entonces situación? ahí culmina todo eso. Como yo sé que el tiempo es corto, Sí. ahora vamos a pasar al Entonces desembarco. Francis viene, con él son 9. Sí, porque él se Eso quedó es lo solo. que se quedó. Se quedó solo. Te digo que no hubo, porque voy a decir lo siguiente, yo creo, y claro, eso uno lo piensa con los años, pero por ejemplo, Qué sufrimiento, Francis Dios mío. tenía una carrera militar. Desde los 17 años estaba en... Él era un militar de carrera, Ay, sí. pero un militar y además una situación económica privilegiada. Sí. Su padre, Fausto Fausto Camaño, Camaño, era una figura del régimen de Trujillo. Sí. Entonces, Francis, yo pienso que estructuralmente su pensamiento y su acción era de tipo militarista. Sí. Entonces, él requería una... Orden. Órdenes. Una No política, no es un político que está, no, es un militar. Militar. Y ahí no había Eso puede derecho ser. a la palabra, Eso no había derecho al reclamo. Eso puede ser así. Y es así, eso Sí, fue sí, así. sí, sí, Entonces, también por eso, como él, no, eso, y aquí tenían que ser subordinados, subalternos, pero eso es que se usa en la milicia. El sí señor, el no Sí, señor, sí. el no señor no se podía. El sí señor, Sí, siempre. señor. Diga, comandante. Diga. Entonces, Francis no manejó esa crisis, además de que también te digo que es muy tradicional de nuestra izquierda. Siempre está criticando, buscándole las 5 patas al gato, y ese intento de fusión era muy difícil, porque un hombre que viene de la milicia con combatientes revolucionarios, que tienen una ideología y una práctica política Sí. totalmente diferente a la de Francis. Claro. Independientemente de que Francis evolucionara como evolucionó. Como evolucionó. Pero él estructuralmente pensaba como un militar. Ahora, Sagrada, entonces llega Francis. Llega ¿ok? Francis. Y llega con los compañeros que son Francisco Alberto, Román. Román. Entonces también está Braulio, que era Euclides Marte, también Nelson Galán, Juan, Claudio, Sergio, Juan Ramón Payero, Isabrael, Toribio Peñajaque, que es el que se pierde, que nosotros vivimos eso, esa perdedera de él. Tú y Carmen Rita Sí, claro. la vivieron. Sí. Carmen Rita fue la esposa de Hamlet Herman y Sagrada. Eso es toda una historia. Es una historia. Eso es toda una historia. Estaba Hamlet, por supuesto, que era Freddy. Estaba Berto Lalane, que lo conocí desde que era un niño. Claro. Entonces, y estaba también Alfredo Pérez Vargas. Esos son los compañeros de Francis que hacen el desembarco en Caracoles. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? El 2 de febrero, Sí. que cayó sábado, Sí. me llaman, yo vivía en casa de mi madre, en la Santomé con Noel. Vamos a... Entonces, una llamada como a las 4 o las 5 de la mañana. Imagínate, una llamada en esa época, a esa hora, y me dice la esposa de Toribio, Sagrada, que aquí llegaron unos paquetes. Y digo, ¿unos paquetes? ¿Y qué paquetes? Dice, no, que tenemos que vernos. Esa es Hilda. Hilda de Peñajaque. La mamá Hilda de Peñajaque, mamá de Fati, de todo. Exactamente. Que fueron mis alumnos. Pero claro, Fueron alumnos míos. Entonces, yo la veo en casa de Rosita Suárez, porque además Ciudad Nueva era, tú Sí, sabes, sí, muy sí, pequeña. sí. Vivíamos a 5 o 6 cuadras. Yo le dije, mira, a las 5 no, porque está muy oscuro. Vamos a vernos como a las 6:30 por ahí. Sí. Nos veo cuando ella me dice a mí esto. Yo dije, no, pero es que tú me estás diciendo... Linda, me decía de ella, porque Sí. ese seudónimo me lo puso a Mauri a mí, dije Linda. Entonces, Linda, sí, es que Toribio está aquí. Ay. Digo, ¿cómo?
Y ahí me dice ella, y es importante, todos los compañeros, los nombres de los que vinieron aquí. Porque dicen, ¿cómo que la seguridad dominicana tenía ya el nombre de todos los componentes de ese foco? Y es porque además Toribio, cuando llegó, llamó a sus amigos de antaño, empezó a decirle que venían a liberar la patria y que lo que él me dijo a mí. Quien recibe a Caracoles aquí es esta persona que le habla. Pero yo no sabía nada de nada, porque además 49 días antes había venido Melvin Mañón, mandado por Camaño, para decir que bueno, que se que no venían. No, que no venían por estos momentos. Por estos tiempos, no venían. Melvin, exacto. Sí, entonces le han caído arriba. Bueno, no, le han dicho de todo, pero entonces, de todo a Melvin. De todo. Entonces cuando yo digo, bueno, pues entonces déjame hablar con Toribio. Yo veo a Toribio Peña Jaques en la calle María Montés, por lo frente al cementerio. Yo recuerdo bien, era un segundo piso. Cuando yo voy a ver a Toribio, que me lleva a Carmen Rita. Sí, porque yo llamé a Carmen Rita. La esposa de Hanley. Bueno, nada, yo tomo decisiones políticas en ese momento. Llamo a Carmen Rita, le digo, Carmen Rita, dice Carmen Rita, yo me di cuenta que era algo raro, Sagrada, porque dije que no fuéramos de compra. Entonces, bueno, sí, tú sabes. Bella. Y ahí decidimos los pasos que íbamos a dar. Sí. Veo a Toribio me dice, vinimos a instaurar la revolución, fulano. Yo le dije, él tenía, y doy constancia, tenía parte del rostro quemado en el intento por prender la balsa. Sí, sí. Entonces, y aquí, digo, mira Toribio, pues yo lo conocía. Si te quedas aquí no hay organización, eso se destruyó con los muchachos. Aquí habemos 2 o 3 que estamos comprometidos. Pero si te quedas aquí, te vas a quedar bajo la disciplina de la organización. Sí, cómo no. Nosotros estamos vivos de milagro, porque las cosas que hizo Toribio era porque estuviéramos ya 7 pies bajo tierra. Todas las locuras. Ay, empezando porque quemáramos una bomba que era del papá de Camilo, que queda en el Parque Independencia. Ay, que él quería dinamitar todo eso. Yo le dije, mira, Toribio, todavía es tiempo, porque era sábado, nosotros te podemos llevar a Caracoles. O sea, que tú tienes tiempo de irte. Con todo el cariño de Hilda, Toribio se ofuscó, pero al final él sabía para dónde tenía que coger, porque era para arriba que él tenía que coger. Para la montaña. Entonces eso hizo que perdieran mucho tiempo esperándolo y provocaron un desembarco. ¿Fueron donde Juan Bosch ustedes? Sí. Te voy a decir a quiénes visitaron. ¿A quiénes visitaron? Primero, no es que visitamos personalmente a Juan Bosch, sino mandamos un emisario, sí, que es Federico Lalane, sí, diciéndole que Camaño estaba aquí. Hermano de Berto. Exactamente. Fuimos. ¿Qué dijo Juan Bosch? Le dijo, como que no lo creyó, pero no sin embargo el emisario era un emisario importante. Que era hermano de Berto que Lalane. Está ahí dicho, él da esa declaración. Carmen Rita y yo fuimos a su casa. Yo vi a Fidelio de Pradera, a toda la izquierda, a Peña Gómez, a toda la gente. ¿Qué te dijo Peña? ¿No te acuerdas? Apoyo moral. Sí. Que había, a toda la gente que yo sabía que iba a recibir la embestida, pero nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Entonces, ¿qué te digo yo? Muy a pesar... ¿Fue un suicidio? Yo creo que sí fue una inmolación. Una inmolación. Porque, por ejemplo, la gente dice, no, dice... ¿Tú crees que Francia, esto ya es personal? Sí, sí. Y puede, nosotros estamos hablando de esto, pero si hay alguien dentro de todo esto que quiere usar el programa para dar su explicación, estamos a la orden, ¿eh? Claro. Sea quien sea. ¿Tú crees, Sagrada, ya que tú dices que fue como una inmolación, que es lo que muchos creemos, que se ha entendido aquí en República Dominicana esa situación, ha sido bien explicada? Falta que la gente... No, aquí no se conoce eso. No se sabe. Y te voy a decir, la desconexión que tenía Francis con la realidad de aquí. Francis pensó, este país había cambiado.
Sí. Hay que reconocerlo. En esos primeros años que se llama política de contrainsurgencia, el país avanzó económicamente, hubo un crecimiento económico sostenido. Las Fuerzas Armadas no eran las mismas. La misma. Y Francis creyó mucho, y ahí lo atestiguan el mensaje que él dejó, que solamente con saber que él había llegado, aquí la gente se iba a Se iba a tirar, sí, se iba a... pero, óyeme. Hay un diario de Francis Camaño. Tú tienes ahora la copia del diario, Edwin, por favor. Sí. Parte del diario. Parte del diario. Ese diario, ¿dónde está? Ese ¿Dónde diario está? Porque como dice Miguel Franjul, escribe hoy, por cierto, Ajá. si ustedes quieren, busquen también a Miguel Franjul, que ha estado escribiendo sobre esto porque hizo un libro. El director del Listín Diario ha hecho un libro del 98 sobre el desembarco de Francis. Pero ahí está. Sí, Dice, esa es la letra de Francis y está Camaño. también Ángela Peña, Sí, diario claro, de sí, Camaño, sí. escribió un artículo, Ángela, que también ustedes pueden procurar. Pero yo lo que te quiero decir, ese diario completo, ¿dónde está? Porque Bueno. yo creí que decía Miguel Franjul que la mochila de Francis se había quedado en el barco. Sí, se cuando quedó en el barco, pero no tenía ese el diario. no. ¿Y dónde está ese el diario? El Consejo de Estado en Cuba se lo entregó a su compañera de los últimos años, su compañera de vida, Vicenta Vélez. Ah. Entonces, por razones que yo no puedo explicar o no conozco, ese diario fue rodando, o parte de ese diario cayó en algunas manos. O sea, parte partes que del ese es el diario. que tú tienes, ese Entonces, que no yo tengo una trajiste. parte importante de 3 años Sí. que yo doné al Archivo General de la Nación. Manegonte, que es el hijo de Manolo González, me mandó también parte del diario. O sea, que Sí. sacaron algunas partes del diario yo no de Francia. sé, anoche hubo una actividad en el Sí. archivo a la que yo asistí. Sí. Yo no sé si Vicenta Vélez lo entregó todo o si ella quizás ya no lo tenía todo. Sí. Entonces, lo importante además del diario es que el Archivo General de la Nación también consiguió comunicaciones que habían Sí. entre Francis y toda la gente que se suponía debía apoyarlo. Bueno, Sagrada, todo esto, porque lo vivimos. Esta es la actividad que se hizo, esto es una actividad, una foto, tú la tienes, Edwin, una foto de la última actividad ahora de los 50 años de Caracoles. ¿Tú estuviste aquí? Sí, Aquí. claro. Hay una cosa que yo Sí, quería, rapidito. dos sí. líneas. Creo que el gran error, no solamente nuestro, pero hablando de nosotros, fue creer que la única vía para democratizar el país era la lucha armada. Era la lucha armada. Cuando Juan Bosch le dice a Francis Camaño en la carta que llevó Carlos Dores, preséntate como un líder democrático en Exacto. Vietnam, y de Vietnam ven a organizar aquí el partido para que hagamos las elecciones. Los cubanos no le entregaron la carta a Francis Camaño. No dejaron que Carlos la entregara. Lo he contado muchas veces. Y está el artículo ya, Edwin, quisiera... el de Carlos Dores está en el Nacional, se llama La verdad histórica salva al buey. Después yo se lo voy a traer. Ahí Carlos Dores relata cómo no pudo entregarle esa carta allá en Cuba a Francis Camaño. Los cubanos no lo dejaron. Sagrada, la vida. Sí. Gracias, Sagrada. Siempre tú hemos sabes estado que juntas estoy- tantos años. Muchos años. Así mismo. A ustedes gracias, a Plaza Lama, Óptico Oviedo, al Café Santo Domingo y al Grupo Rica. Muchas gracias.